Y ahora nos vamos a meter, ya hemos visto las cubiertas de fijación mecánica o cubiertas vistas, en las cuales la membrana quedaba totalmente expuesta. Ahora nos vamos a centrar en las cubiertas de protección pesada. ¿Qué tipo de cubiertas podemos impermeabilizar con membranas de TPO? Pues prácticamente todas. Desde cubiertas con grava, cubiertas transitables en las cuales luego siempre hay que colocar un bloque, un hormigón de compresión, ¿vale? Podemos hacer cubiertas invertidas, podemos hacer ajardinadas tanto intensiva como extensiva, luego en ese caso no hay ningún tipo de limitación. Importante, por ejemplo, si nos centramos en las cubiertas ajardinadas, bueno, aquí veis los distintos esquemas, tanto para una extensiva como para una intensiva. Normalmente el soporte es hormigón, podemos o no tener barrera de vapor. Luego, en este caso sería una cubierta tradicional, aislamiento, encima la impermeabilización. Luego tendríamos un geotextil y luego ya por encima irían todas las capas que son las que forman el jardín, por decirlo de alguna manera. Tenemos capas filtrantes, capas retenedoras, capas drenantes, lo que serían las tierras y luego ya lo que es la vegetación. Vamos a ver algunos de los elementos de drenaje de cubierta jardinada. Aquí vemos el más habitual, como el que hemos visto antes en la cubierta exterior, que es un drenaje de unos 4 centímetros que tiene varios detalles. Podemos ver que a simple vista podría parecer como lo que vulgarmente se llama huevera, pero no es así. Son placas rígidas, no vienen en rollos, vienen en planchas, y vemos varias cosas interesantes. Que el hueco que tenemos aquí, cada uno de los huecos no tiene salida para el agua, que aquí tiene estos agujeritos en la parte superior, y todo esto tiene sentido porque lo que hace el agua cuando llueve en una cubierta jardinada es ir empapando las diferentes capas que tiene. Primero el sustrato, después el primer geotextil, después esta placa drenante, que, como veréis luego en la demostración de la maqueta de cubierta jardinada, el agua se queda aquí retenida para que cuando hay una época de sequía pueda seguir teniendo humedad la propia cubierta. Y por último, un geotextil muy grueso, que es la manta retenedora de nutrientes. Por lo tanto, este es uno de los drenajes muy utilizado, pero hay otros, como este que os muestro, que es más rígido todavía, que están pensados para cuando encima de ese ajardinamiento podemos tener pasillos de tránsito de vehículos, etcétera, etcétera, y entonces tenemos que tener un drenaje que, si le ponemos 2.000 kilos encima de un vehículo, no se aplaste, como pasaría con el anterior. De tal forma que las posibilidades en cubierta jardinada son infinitas, pero hay que hacer un muy buen proyecto, hay que analizar muy bien las necesidades desde el primer momento para poder crear un proyecto bien hecho y en donde todos los detalles estén calculados y tengamos claro todo, porque lo mismo podemos poner una vegetación como la que hemos visto antes, con muy poco, que casi no necesite riego, o podemos poner árboles muy frondosos, pero para eso necesitamos diferente placa, diferente espesor de sustrato y otros detalles. Y bueno, luego en la demostración que haremos de la cubierta jardinada, donde vamos a simular una lluvia, vais a ver cómo funciona todas las capas y las diferentes maneras de acumulación de agua para cuando no llueve, que la cubierta siempre tenga humedad para desarrollar la planta. Bien. Sí que antes no os he comentado un tema fundamental, y es que la membrana de impermeabilización, en este caso en concreto la Sarnafil TG66, es una membrana que tiene el ensayo FLL. ¿Qué es el ensayo FLL? Es un ensayo antirraíces, es un ensayo alemán y es el más restrictivo a nivel europeo que existe, y lo que nos asegura es que esta membrana no se va a romper, no se va a perforar por las raíces de las plantas o de la vegetación que vayamos a colocar en nuestra cubierta. Aquí también lo que os queremos mostrar es un ejemplo, una cubierta ajardinada que se realizó en Amurrio, ¿era? Es una cubierta, como veis, estáis viendo ahí un poco los pasos de la impermeabilización. Pues primero se coloca la membrana, luego se coloca el geotextil y luego ya pues todas las capas que hemos estado antes viendo, hasta que ya se procede al vertido de la tierra y al plantado. Bueno, se hace lo que sería ya colocar las plantas.
Ahí veis como muchas de ellas vienen en rollo y únicamente lo que hay que hacer es extender el rollo y colocarlas en la cubierta. Veis luego cómo es todo el proceso desde el inicio hasta la parte final, ¿vale? Y aquí veis esta cubierta, pues esta foto se ha tomado tras un año, o sea, después de un año de la instalación de la cubierta, veis en el estado en que se encuentra, en perfectas condiciones, cómo están creciendo las plantas y se encuentran. Un detalle, vete a la transparencia anterior, a la anterior. En la foto superior izquierda veis el registro del sumidero. En las cubiertas ajardinadas se pone un registro, como veis ahí, que luego lleva una tapa metálica para tener siempre registrable el sumidero y bueno, pues poder hacer la limpieza correspondiente, y un elemento importante que tiene que estar pues bueno, registrable, básicamente. Perfecto. Y luego también otra referencia de obra que os queríamos mostrar es este hotel, que es un hotel que está situado en Tenerife. Aquí lo que hicimos fue la impermeabilización de unos 1000 metros cuadrados de cubierta repartidos en dos zonas, y aquí lo peculiar de esta obra es que es una cubierta con una inclinación de 40, incluso las zonas más críticas 48 grados, que es la cubierta jardinada con mayor pendiente que se ha realizado en Europa. En este caso, pues lo más complicado pues también fue un poco todo el proceso de instalación, pues se tuvo que trabajar con arnés durante toda la instalación. Aquí la membrana normalmente va flotante, pero sí que se tuvo que anclar en zonas intermedias, aquí lo podéis ver, incluso se tuvieron que colocar unos perfiles para que estos perfiles actuaran como barrera, para que las capas de arriba, las tierras de arriba, pues no se fueran, no se cayeran a la calle. O sea que al final la impermeabilización más o menos se hizo de la misma manera, pero sí que se tuvo que tener en cuenta estos anclajes intermedios para sujetar las tierras y para sujetar la vegetación. Aquí vemos las diferentes capas que tiene la cubierta jardinada. Aquí tenemos la impermeabilización con sus remates. Aquí tenemos este geotextil que, como veis, es muy muy grueso. Esto es lo que se llama la manta de retención de nutrientes, y una peculiaridad que tiene esta manta es que absorbe muchísima agua, pero una vez que está totalmente colmatada de agua, todo el agua que llega a mayores la filtra muy rápido a la impermeabilización, para que así, cuando el sistema de cubierta jardinada tiene todos sus elementos completamente colmatados de agua, todo el agua de lluvia que viene a mayores filtra muy rápidamente y se la lleva por la impermeabilización para evitar encharcamientos, ¿vale? Lo siguiente que vemos aquí es la placa de drenaje. Como veíamos antes cuando hemos explicado, tiene estos agujeritos en la parte superior, y ahora cuando con una regadera hagamos la simulación de lluvia, veremos que en todos estos recovecos se van a quedar llenos de agua, y esto es para que cuando tenemos una época de sequía, ese agua que tenemos ahí es la que permite dar humedad al sustrato y que la vegetación pueda florecer, ¿no? Aquí vemos que de esta parte para acá, aquí tenemos esta parte ajardinada, y aquí tenemos un pavimento de madera. ¿Esto por qué es así? Porque cuando se proyecta una cubierta jardinada, tenemos que proyectarla con todo lo que vaya encima. Si tenemos un pavimento como este de madera, o si tenemos una zona de hormigonado para paseos peatonales o para cualquier otra cosa, lo que se hace es utilizar este mismo drenaje que hemos visto, pero en vez de ponerle con los agujeritos hacia arriba, se pone al revés, con los agujeros en la parte de abajo, de tal manera que en la zona que no tenemos vegetación, el agua directamente cae en los recovecos y, como tiene el agujero, filtra al geotextil de abajo y no se acumula el agua, porque aquí no necesitamos tener agua acumulada, ¿vale? Por encima, el geotextil, que lo que evita es que el sustrato penetre en el drenaje y por lo tanto que se nos colmate, y por encima lo que tenemos es el sustrato, que aquí, como veis, el sustrato específico para cubierta jardinada, veis que tiene tierra vegetal, pero tiene muchas piezas que generalmente son cerámicas, que son restos de ladrillo, restos de baldosa,
porque lo que necesitamos en un sistema de cubierta jardinada es que todo el agua que empapa el sistema, estas piezas lo que hacen es absorber agua y soltar la humedad lentamente. Entonces, cuando tenemos periodos en los que no tenemos lluvia, esta va soltando la humedad cada una de las capas que tenemos de humedad contenida, ¿vale? Y luego aquí, lógicamente, lo que hemos puesto es un césped artificial para poder hacer esto de una manera lógica, y vemos el sustrato, pues eso, es un sustrato muy específico, y sobre este sustrato se plantan la vegetación. Otra de las cosas que tiene interesante esto es que filtra muy rápido, porque tiene una granulometría muy grande y por lo tanto hace que cuando una vez tengamos, como decía, todo el sistema completamente colmatado de agua, el agua filtre para abajo de manera rápida. Entonces aquí tengo una regadera y lo que vamos a hacer es regar el sistema de tal manera que vamos a ver cómo... Voy a levantar un poco el césped artificial porque si no cuesta que filtre de una manera rápida para poderlo ver en esta demostración. Entonces, mirad, aquí lo que estamos viendo es que todo el agua rellena los recovecos del drenaje, se queda el agua retenida y este agua ya no pasa de ahí. Todo el agua que sobra una vez que se han rellenado todos los recovecos, por las uniones entre las placas de drenaje, va directo al geotextil de abajo y ya directamente a la impermeabilización y de ahí al sumidero. Si regamos en la zona de madera, voy a regar bien los recovecos, vamos a ver cómo en ese caso se van vaciando y quedan completamente vacíos, porque tienen el agujerito en la parte de abajo. Si vemos ahí, ya se está quedando vacío. Entonces, en la parte que tenemos cualquier tipo de instalación que no es necesaria que contenga la humedad, pues el agua va para abajo, y aquí vemos que el agua se queda completamente contenida. Y ya, por hacerlo de una manera rápida, si regamos la manta retenedora de nutrientes, vemos que absorbe muchísima agua. Aquí ahora mismo hemos echado una regadera entera y todavía no ha filtrado ni una sola gota por la tubería a la parte de abajo, ¿vale? Entonces, una vez que toda la manta se colmata de agua, pues va directo al sumidero por la parte de abajo. Espero que de esta manera online esto se pueda entender bastante bien. Cuando se ve en vivo, pues lógicamente es mucho más interactivo, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver, vuelve a filmar aquí el detalle, es que en la zona ajardinada tenemos este depósito de agua que es el más pegado a la impermeabilización, completamente empapado, los recovecos de la placa de drenaje completamente llenos de agua, este geotextil empapado y el sustrato empapado. Cuando tenemos una época que hace calor y no llueve, la primera humedad con la que se desarrolla la planta es con la del sustrato y todo el agua que han cogido las piezas cerámicas. Después, este agua que tenemos retenida en la placa drenante evapora y sigue humedeciendo el sustrato. Y por último, el primer geotextil, que se llama manta retenedora de nutrientes, evapora por estos agujeritos la humedad al sustrato, y es lo que permite que una cubierta jardinada no tenga por qué tener en ocasiones riego y muy poco mantenimiento.